¿Por qué hablamos de otras economías? ¿Cuáles son esas otras economías? Seguramente han escuchado hablar de la economía popular, la economía solidaria, la economía comunitaria, la economía social, moral, plural, etcétera. Y hablamos de otras economías en dos sentidos. Primero lo hacemos como crítica, pero también lo hacemos como proposición. Primero como crítica a la economía, podríamos decir que es la economía hegemónica, que es la economía capitalista actual. En realidad, el referirnos a otras economías lo hacemos con el sentido de dar una disputa teórica contra el pensamiento económico que tenemos instalado en el sentido común. Ese esquema mental desde el cual intentamos comprender y actuar cotidianamente. Pero además de crítica le decimos que es proposición. Proposición, las otras economías también proponen la construcción de otros esquemas y de otras nociones de pensamiento económico. ¿Cómo se construyen esos otros esquemas, esas otras nociones que no son las del pensamiento hegemónico? Se construyen a partir de fundamentalmente de prácticas, ¿sí? Algunas que son novedosas y algunas que son ancestrales, ¿sí? En el reconocimiento de esas prácticas que desarrollan trabajadores, trabajadoras, organizaciones, comunidades, motivadas por la reproducción de la vida. A diferencia de la economía hegemónica, cuya motivación es la reproducción del capital. Entonces lo que podemos decir que cuando hablamos de otras economías nos estamos refiriendo a una crítica a la economía hegemónica y a su vez una proposición, ¿sí? Es una propuesta, son propuestas estas otras economías, podríamos decir propuestas contrahegemónicas. En contextos de crisis podemos decir que las otras economías, es decir, esta otra manera de entender las relaciones que establecemos entre los sujetos y entre las comunidades, nos pueden ser muy útiles, no solo porque muchas de ellas emergieron en contextos de situaciones de crisis, sino porque promueven y se basan en una serie de valores o principios, dependiendo de la corriente que estemos hablando, pero podemos hablar de valores o principios en los cuales se basan estas otras maneras de entender la economía. La asociatividad, la cooperación, la solidaridad, pero por sobre todo diría, y pensando en el contexto de pandemia en que nos toca transitar hoy como sociedad, hay algo que caracteriza fuertemente y que las distingue a estas otras maneras de entender la economía de la economía capitalista, y es que todas ellas promueven la priorización de la vida por sobre la priorización de la acumulación del capital. Y yo creo que ese es como el eje, ¿no? A veces eso se plantea como una falsa dicotomía, pero creo efectivamente que estamos en una situación en donde va a haber una crisis de la economía capitalista, que es la economía hegemónica, y en ese contexto de crisis podemos utilizar y aprovechar, conocer, reconocer y aprender de estos otros corpus teóricos conceptuales que se vienen desarrollando hace mucho tiempo y que priorizan la vida por sobre la acumulación del capital. ¿Qué propuestas, qué prácticas, qué herramientas podemos encontrar en estas otras economías que sean como más palpables y más concretas? Yo los invito a que hagamos un ejercicio en conjunto y seguramente ustedes van a poder recordar algunas más de las que yo voy a proponer, pero hay muchas, son muy variadas y son diversas y además no son uniformes, podríamos decir, ¿no? Hay una característica de estas propuestas o de estas políticas es que no
no van acorde a una cierta uniformidad, sino que tienen características propias de los territorios, y en un territorio se pueden dar de una manera y funcionar, y en otro territorio no. No hay una receta, no se proponen recetas, pero sí algunas experiencias que han y que funcionan actualmente. Entre ellas podemos hablar de lo que se conoce como monedas sociales, podemos hablar también de finanzas solidarias. Una de las herramientas más conocidas en las finanzas solidarias son microcréditos o créditos no bancarios. Otra de las propuestas en este sentido tiene que ver con redes de comercio justo o circuitos de proximidad que en el último tiempo han emergido con mucha fuerza, sobre todo en los últimos años, por esta intermediación, podríamos decir, que entre los productores y los consumidores de alimentos promueven prácticas de incremento de sus márgenes de ganancia a expensas de productores y a expensas de consumidores. En ese sentido, han emergido un montón de experiencias de mesas de soberanía alimentaria, de redes de comercio justo, redes de consumo solidario, de consumo consciente. Seguramente ahí podemos encontrar, y ustedes van a conocer, algunas otras experiencias. Esas son solo algunas de las posibles propuestas, pero después hay otras que también están vinculadas con políticas públicas locales, políticas públicas para municipios, que son algunas llevadas a cabo actualmente por municipios y otras que están en términos de propuesta y que todavía no se han llevado a cabo, pero que se han desarrollado por lo menos desde una perspectiva teórica.